Vamos a la palabra. Salmos 42, 1 al 11. Vamos a leer, yo voy a leer primero. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra de Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la presión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado. No tienes ninguna razón para estar en ansiedad. Yo en este momento estoy en Inglaterra. Y probablemente ahorita, si están escuchando esta palabra, está en el tiempo de jóvenes, yo probablemente voy a estar levantándome. Ustedes están acá y yo estoy empezando el día alistándome para ir a la iglesia de Birmingham. Y me da lástima no estar con ustedes, pero espero que ustedes estén orando por lo que se va a llevar a cabo y el culto invitacional que se va a llevar a cabo en la iglesia aquí en Inglaterra. Es un video, pero espero que sea aún más gracia para ustedes que cuando yo estoy en este lugar. Y les comparto la palabra con el título de ¿por qué te abates, alma mía? Cada vez que voy a Inglaterra, siento esto y realmente a ellos les encanta el fútbol. No solamente les gusta, aman el fútbol. Y a mí también me gusta el fútbol. Pero la verdad, a mí me gusta los jugadores. Son Heung-min, que es un jugador coreano. La verdad no conozco nada del fútbol de Inglaterra, pero me gusta el de Corea. Pero me he dado cuenta que en Inglaterra aman el fútbol como si fuera una religión. Y siempre depende, y se alegran y se entristecen dependiendo de cómo les va al equipo que ellos están apoyando. Y siempre tienen el logo del equipo que les gusta y todo. Y cuando nosotros vemos esto desde un punto de vista espiritual, pues vemos que da un poquito de pesar, es casi una idolatría. La iglesia en Inglaterra, podríamos no exagerar, decir que incluso esta cultura afectó la iglesia, la reunión de la iglesia. Pero ya ahorita se está ya terminando esta temporada de fútbol y nuevos futbolistas, nuevas personas están buscando nuevas personas, nuevos talentos. Entonces la gente que es fan de estos deportes están pendientes de eso, de quiénes van a ser las nuevas personas, quién van a ser los nuevos directores de los equipos, porque dependiendo de eso va a cambiar todo el equipo, todo el ambiente. Y uno de los directores más famosos es una persona que cuando era jugador no era de los mejores, era muy normal, pero cuando se volvieron directores se volvieron de los mejores. Y nosotros tenemos que pensar, cuando es futbolista tiene que ser el mejor para que cuando sea director sea el mejor.
pero ¿por qué los que son buenos en su tiempo de deporte no se vuelven tan buenos directores? Y entonces yo pregunté esto y me dijeron que las personas que cuando en el tiempo de ser futbolistas eran tan buenos jugadores, ellos no podían entender cuando las personas con las que ellos estaban jugando no podían ayudarlos o no podían jugar de la manera correcta. En cambio, los que no eran tan buenos buscaban ayudar a los otros y se ayudan a eso. En cambio, los que son muy, muy buenos deportes simplemente son como, ¿usted por qué no puede hacer esto? Entonces lo hacen ellos. A ver, yo le muestro, a ver, yo lo hago. Entonces no pueden entender por qué las otras personas no lo pueden hacer. Entonces se estresan. ¿Por qué no puede hacer algo tan sencillo? Porque esa persona lo hace muy bien. Y entonces, claro, pues eso pasaba. Sin embargo, las personas que cuando eran deportistas los regañaban mucho, no eran los mejores. Y les pasa muchas cosas después cuando se vuelven directores. Entienden aún mejor el corazón de los otros jugadores y pueden apoyar mejor y dirigir a varias personas que tengan diferentes niveles. Y entonces, cuando nosotros vemos el versículo de hoy, es una carta que Pablo le está enviando a Timoteo, que es su hijo, y esa es la persona a la que le va a entregar como este testigo del evangelio. Y Pablo en ese momento era el mejor, era el fariseo de fariseos en su momento. Y él era una persona que había perseguido a los cristianos, pero cuando él se encontró en Damasco con Jesús resucitado, desde ese momento empezó a vivir como el mejor evangelista para todos los gentiles. Y entonces él tuvo pero entonces él está diciendo a Timoteo, usted puede vivir por fe, eso no es difícil. Él no le está hablando así. Pero usted, ¿por qué no tiene pasión? ¿Usted qué le pasa? Si fuera yo, estaría así o estarías, yo estoy en la cárcel y estaba lavando la cárcel, ¿a ti qué te pasa? Pero Pablo no le habló así a Timoteo. Dios nos está hablando a través de Pablo también a nosotros. Y nosotros a veces nos preguntamos, ¿cómo me puedo volver como Pablo? Y escuchamos mucho de Pablo y a veces se siente que Pablo es tan lejano a nosotros. Mi nombre en inglés es Paul. ¿Pero por qué Paul? Porque usted se dio su propio nombre esperando ser usado así en el futuro y no está así. Era porque en la iglesia en la que yo estaba no había ningún Paul. Había muchos Peter, Kevin, Jason, pero no había Paul. Entonces solamente sin pensar de más me puse el nombre Paul. Y después me arrepentí porque este nombre no encaja conmigo, yo me puedo volver como Pablo. Pero ¿qué me dijo Dios a través de la palabra? No trates de ir como Pablo. Tienes que vivir una vida que es de acuerdo a la promesa de vida que has recibido de parte de Dios. Y Pablo, él le dice, él no le está diciendo a Timoteo, haz como yo, ve como yo, sé como yo, aprende como yo, sino él está diciendo no mires tus debilidades, aférrate al pacto de Dios, no mires tu entorno ni tus dificultades, sino mira a Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que prometió y Él es quien va a cumplir esa promesa. De manera que el punto central de la promesa es Dios. En Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Pablo, la forma en la que Pablo se volvió Pablo, no es porque Pablo era una persona maravillosa, sino porque él sabía que él estaba según la promesa de vida que era Jesucristo. Y él no le está diciendo a Timoteo, usted es muy débil, hágase fuerte. No, sino es aférrate a Cristo, quien es el fuerte, quien es la fortaleza en sí mismo. La fe sincera, una pasión por el evangelio. ¿Cómo vamos a poder vivir así nosotros? Nosotros escuchamos esta palabra y decimos amén, pero después volvemos a caer en incredulidad y no solamente no tenemos pasión, sino que nos afectamos en cualquier circunstancia. A veces nuestra pasión no es un fuego ardiente, sino es como una velita de un ponqué de cumpleaños muy pequeña. Pero el Señor nos está diciendo que a través de Jesucristo el Señor nos va a dar una fe sincera para que podamos proteger y disfrutar de la pasión del evangelio. Y esta es una promesa que el Señor hizo desde el comienzo y Él la prometió. Y esa promesa es
la promesa de que Jesús iba a venir a ser el Cristo. Y a través de esa promesa fue que Pablo se volvió Pablo y que Timoteo se volvió Timoteo. Y nosotros también, en el momento que nos aferramos a la simiente de la mujer, que es Jesucristo, vamos a vivir una vida que se aferra a la pasión, que reviva todo el tiempo el fuego por el Evangelio. Y desde en ese momento que se desaparece la ansiedad. Yo creo que la ansiedad es de muchas emociones, es de las peores. Cuando llega la ansiedad, yo no sé ustedes, pero yo no sé qué va a pasar conmigo. Siento que tengo que hacer algo, pero no tengo ni idea qué tengo que hacer. Es ese estado. Y cuando estamos en ese estado, a veces nos afectamos. Y la ansiedad viene muy de repente. De repente vienen pensamientos de ansiedad a mi cabeza. Y en un momento todos mis pensamientos y todo lo que está en mí es afectado. Si nosotros vemos el salmo de hoy, David está en un estado de ansiedad. Y entonces él entra en esa ansiedad y empieza a hablar de lo que le está sintiendo. Y él está hablando de lo que y nos está también mostrando cuál es la sabiduría que puede vencer esa ansiedad. Nosotros estamos viviendo en una generación de ansiedad, pero el Señor va a usarnos a nosotros y va a quitar esa ansiedad de nuestras vidas. Por eso el primer punto, la razón y la solución de la ansiedad. ¿De dónde viene la ansiedad? Si nosotros vemos en el versículo 5 y en el 11, el término que se usa para ansiedad es hatehemi. Y esto no es como una preocupación de, no traje sombrilla, o mañana tengo que pagar algo, no es así. Sino es una preocupación y un sentido de estar perdido en el completo. Es por dentro como que quiere como gritar por dentro, estar perdido, confundido. Como cuando es el estado del mar cuando hay un tsunami. Es todo lo que está dentro de mí está por completo afectado como si hubiera una ola. Y esto no hay ninguna persona que pueda vencer esto por sí mismo. Porque nosotros nos encontramos con estas situaciones tan seguido. Y la palabra nos está diciendo claramente en Salmos 42 del 1 al 3. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y dice, ¿dónde? ¿Y nos está mostrando cuál es la razón de la ansiedad? Y no está Dios, la falta de Dios, la ausencia de Dios. Dice, como un ciervo brama, busca por las aguas. ¿Por qué? Porque se siente como si no estuvieran esas aguas. Así clama a Dios el alma, como si Dios no estuviera, lo estaba sintiendo él. Este no es un estado de querer tomar agua cuando estamos comiendo. Es que si no tomamos agua nos morimos. Se debe tomar agua sí o sí. Ese es el estado en el que estaba. El estado, las personas buscan estar con Dios. Entonces, el siervo busca las aguas, el ser humano busca a Dios que pueda concluir con toda la ansiedad de las personas. Pero entonces a medida que pasa el tiempo, entonces hay más ansiedad y entonces hay más preocupación. Y no nos queda más que estar en preocupación cuando estamos en ese estado. Y por eso Dios nos está diciendo que las personas que no creen en Dios, es muy difícil para ellos entender esto. Las personas que no conocen nunca, que nunca han escuchado a Dios, no pueden decir, yo estoy afectado porque no consigo a Dios. Ellos no entienden esto. Es que estoy separado de Dios y por eso estoy afectado. Ellos no pueden saber esto. Pero hoy
la palabra de hoy está hablando de personas que conocen a Dios, que están junto con Dios, de creyentes, que tienen esta ansiedad. Y está diciendo, tenemos esta ansiedad a veces. Claramente yo pienso que estoy creyendo en Dios. Pero hay un estado a veces espiritual en el que sentimos como si Dios no estuviera. ¿Y por qué parece que Dios no está con nosotros? ¿Dónde está Dios? ¿Sí está con nosotros? Y entonces cuando esta ansiedad nos abraza, empezamos a pensar como si Dios no estuviera. Y entonces ya es difícil para el siervo desde ese momento en buscar las aguas en sí mismo si piensan que no hay. Sí, un animalito entra por el lugar donde no, y se pierde, no empieza a caminar como si nada, sino que empieza a preocuparse y salta de un lado al otro. Y nosotros a veces caemos en ese estado, incluso yo. Incluso llevando de de ministro de Dios. Hay momentos en los que vienen circunstancias en las que siento como si Dios no estuviera. Y yo recuerdo perfectamente esas situaciones. Me acuerdo que mi cuerpo temblaba. Me acuerdo que no podía comer por ciertos días. Ah, pastor, pero estoy experimentando algo extraño. Está bien si lo van a pensar así. Pero fue algo que nunca sentí durante un tiempo. Y de verdad no podía dormir, no podía comer. Esa ansiedad me abrazó por completo. Y era algo que yo no entendía, como una persona que vivió en un hogar cristiano desde pequeño. Entonces las cosas que había creído toda mi vida, de repente no las creí. Entonces todo lo que yo había creído por tantos años se olvidó por completo. Y solamente se sentía como si Dios no estuviera conmigo y esta inseguridad cubrió todo mi cuerpo. Y ustedes en este momento incluso escuchando la palabra, si hay personas que están en ese estado. Ay, pero pastor, es que yo no estoy así, es por este problema, es por estas circunstancias, porque me equivoqué con aquello. Piense un poquito más. ¿Usted no está pensando que es porque Dios no está con usted? ¿Hay alguna persona que está en ansiedad por no entender o no ser consciente que Dios está con su lado? Pero está bien, esto puede pasar y Dios a veces permite que los hijos de Dios tengan este tiempo. Y nosotros somos personas que tenemos que el resto de nuestras vidas proclamar y confirmar que Dios vive y que Dios está con nosotros. De manera que Dios a veces permite esta circunstancia. Y si en algún momento, si no están pasando por esta circunstancia, y si después en algún momento van a pasar por esta circunstancia, no se preocupen. Dios a veces permite estas circunstancias y es para restaurarnos de una manera correcta, llevarnos a entender y a restaurarnos. En el versículo 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde la monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de las cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. En esta parte de la Biblia está hablando del monte de Mizar y es un lugar donde podía llegar desde Jordán hasta Mizar. Era muy lejos y Mizar era un lugar donde se daba culto a Dios. Entonces él se sentía que estaba completamente lejos, completamente separado de Dios. Eso era lo que está experimentando David en este momento. Y probablemente entre ustedes hay personas que están experimentando eso en algún momento. ¿Por qué Dios permitió estar en este estado? ¿Por qué está pasando esto? Porque Dios nos está diciendo, vivan entendiendo lo que es un estado de estar separados de Dios. En el momento, ¿qué significa? O sea, ¿qué significa para nosotros el estar separados de Dios, el vivir sin estar como si Dios estuviera con nosotros? Es el peor estado espiritual para una persona. Y no pueden nunca ustedes decir, ay, esa persona no tiene a Dios, pero pareciera que está viviendo bien, se ve bien. El alma de esa persona está en un estado desastroso. Y no es solamente que se separen de Dios por un momento, sino que desde el nacimiento están separados de Dios. Por eso nosotros tenemos que saber que el Señor es el Señor de nuestras vidas y saber que incluso en nuestro pasado Dios es el Señor. Y por eso en Deuteronomio
4:32 dice, porque pregunta ahora en los tiempos pasados cómo ha sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído, oiga como ella. Nosotros no teníamos forma de encontrarnos con Dios. Y entre más pensamos en nuestras heridas y en las circunstancias en las que estábamos, no había forma de encontrarnos con Dios, no había forma de estar en esta relación con Dios. Y esto es lo que hemos entendido. Por eso el Señor a veces permite que sus hijos experimenten estas circunstancias, para que las cosas que saben por la cabeza lo puedan experimentar de verdad. Y esto, las cosas que ustedes están experimentando, no busquen confirmarlo solamente a través de la palabra, sino en el momento en que surgen las circunstancias. Con la palabra que está en ustedes, confírmenlo. Realmente mi problema es el problema de estar separado de Dios. Mi problema no es otra cosa, sino el no conocer a Dios. Y entonces van a entender, Dios vino fue a salvarnos, por eso es que Dios terminó todo. Por eso es que la Biblia todo el tiempo nos está diciendo Cristo y Cristo. Esto no es solamente una Biblia, sino esto es nuestra vida. Y para ustedes poder confirmar esto, sepan que el Señor murió por ustedes y los escogió como hijos para que ustedes vivan dándole gloria solamente a Dios. En Salmo, el versículo 8 del texto dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Y a veces pareciera que estuviéramos en dificultades, pero el Señor sí o sí nos escucha y es quien nos apoya y quien nos ayuda. De manera que si ustedes en esto tienen esta o aquella ansiedad, si están en situaciones en las que no le pueden contar a todo el mundo, como si sintieran como si Dios no estuviera, como si las oraciones estuvieran cayendo al piso. Tienen que saber que Dios está al lado en sus tardes y en sus noches con ustedes. Busquen constantemente la gracia de Dios. Y desde ese entonces van a empezar a experimentar de una manera real la felicidad que hay en Cristo. Y entonces, ¿cómo tenemos que hacer para vencer esta ansiedad? La Biblia nos dice aún de una manera más detallada. Segundo punto es el poder de la confesión de fe. Segunda de Salmos 42:11. Porque tanto te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios porque aún he de aumentar la salvación y Dios es mío. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes ahora? No busquen a las personas que hagan algún tipo de confesión. Nosotros buscamos formas de solucionar las cosas y después quedamos en más ansiedad. Si fuera un problema que yo pudiera solucionar, simplemente quedaría en ansiedad. Son situaciones en las que pareciera que no se estuvieran solucionando, que todo se está empeorando. ¿Qué tengo que hacer? Confesiones de fe. ¿A quién? A mí mismo. A mí mismo. A mí mismo. En el versículo 11, David dice claramente, mi alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te vas a abatir? Sino, fíjate en el Señor, confía en Dios, mira a Dios, espera en Dios. Y vamos a seguir alabando a Dios. ¿A quién le está hablando David? A sí mismo. Háblense ustedes mismos. Ahorita hay un pastor que, un pastor hace unos años escribió un libro sobre la ansiedad, la depresión. Y él dice que el problema más grande que tenemos es que escuchamos lo que decimos, pero no hablamos con nosotros. Entonces, escuchamos muy bien lo que decimos. La ansiedad, la preocupación que está en mí, la escuchamos muchísimo. Y eso cambia todo. Y ya no esperamos nada de nosotros. Mientras escuchamos la preocupación, la ansiedad de las personas, escuchamos eso y después no decimos nada. Tenemos que confesarnos a nosotros mismos, así como habla el texto de hoy. Alma mía, ¿por qué te abates? Si vamos a alabar al Señor.
Tenemos que confesar en fe. Yo la semana pasada participé el lunes y martes en un seminario de teología. Y había un seminarista, un teólogo de más de 80 años. Y él se sentó porque pues ya es mayor y se sentó y mientras hablaba y habían 200 pastores, 200 ministros. ¿Y qué fue lo que él dijo? Nosotros somos de la descendencia que rechazó a Dios. De manera que si nosotros no estamos confesando a Dios todo el tiempo, no estamos haciendo confesiones de fe, vamos a rechazar lo que es Dios para nosotros. Y entonces él decía, repitan después de mí, repitan después de mí. El pastor principal, las personas estaban sentadas ahí, él decía, repitan y digan, Señor, yo creo que tú eres mi Señor. Y yo también lo repetí, tú eres mi Señor. Y otra vez, que repitan otra vez. Y otra vez. Entonces, Señor Jesús, tú eres mi Señor, yo creo en ti. Y él decía, Señor, tú eres mi Señor. Y a medida que repetíamos eso, la verdad me sentí tan fortalecido. Eso es lo que mejor tenemos que hacer. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer bien? Creer en nuestro Señor Jesús. Si es así, ya todo se terminó. Repetimos juntos, Señor Jesús, yo creo en ti, Señor. Aunque sea pastor, aunque sea anciano, aunque sea joven, aunque sea lo que sea, nosotros tenemos que hacer confesiones de fe a nosotros mismos. Y antes de dormir yo también estaba pensando eso. Señor Jesús, yo creo en ti, Señor. Por eso el hecho de que nosotros confesemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, cada vez que empezamos el culto, Mateo 16, esto es muy importante porque eso fue lo que confesó Pedro y Dios y Jesús le dio todas las bendiciones que le dio. Le dio las llaves del cielo y le dijo que iba a establecer la iglesia sobre esta roca y que las puertas del Hades no iban a prevalecer. Y nosotros estamos haciendo esta confesión y en esta confesión efectivamente se están levantando iglesias para salvar. La confesión de Cristo está aquí. De manera que cuando ustedes reciban la palabra tienen que hacer esta confesión. Tienen que decir, Señor Jesús, tú eres mi Señor, eres el Hijo de Dios. Y qué fortaleza surge cuando nosotros creemos en Dios. No son emociones, sino tenemos la fortaleza para creer, no en las emociones, sino en la verdad. Hoy vemos que David confiesa y después sufre y después vuelve y confiesa y todo. Y él dice en el versículo 5, dice, porque te abates, alma mía, y te tumbas dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía, Dios mío. Y después en el versículo 9 dice, porque te has olvidado de mí. Él va y viene. Entonces él sigue peleando con estos pensamientos. Y después vuelve y dice en el versículo 11, pero porque te abates, alma mía, así, y te turbas, espera en Dios. Y él continuamente, mientras está en este sufrimiento, vuelve y confiesa a sí mismo. Y poco a poco surge fortaleza en él. De manera que cuando nosotros hacemos esta confesión de fe, sale fortaleza, no nuestras emociones, sino fortaleza. Y cuando nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es mi profeta, mi rey y mi sacerdote, que confesamos que Jesús venció todo el poder del pecado sobre mí, que ahora por medio del Espíritu Santo está conmigo. Cuando confesamos, esta verdad se hace real en nuestras vidas. Yo cuando tuve ansiedad, ¿ustedes qué creen que hice? Yo como pastor, sí o sí me toca estar confesando, aunque sea a la fuerza. Y esas emociones que no parecía que se iban a desaparecer, se desaparecieron. Y Dios me dio la fortaleza para poder creer en Él y experimentar eso. De manera que después que cada vez
que venía una ansiedad a mi vida. La ansiedad a mi vida, ya no tuve preocupación, por momentos me preocupo, pero ya sé cómo me puedo restaurar de esta ansiedad. El Señor estableció esta iglesia al precio de sangre. Y confirmen esto ustedes. En este tiempo de juventud, si ustedes tienen esta fortaleza, no de emociones, sino de creer en la verdad, después, sin importar qué circunstancia venga, no se van a derrumbar. Juan Calvino dice a los creyentes, y él habla del texto que estamos hablando hoy, y él dice, los creyentes, los hijos que creen en Dios, no pueden, sí o sí, tienen que mantenerse hasta el final, no pueden rendirse. Y nosotros también tenemos que orar para que el Señor nos dé la fortaleza para no rendirnos hasta el final, sino para permanecer. Por eso en Romanos 8:39 dice que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y si sabemos esta verdad, ¿qué razón de ansiedad tenemos nosotros? El Señor en ningún momento nos va a dejar a ustedes. También Emmanuel, que está conmigo, Él es completo y suficiente. Entre que nosotros creemos en Jesucristo es suficiente. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice que el Señor nos da generosamente. Esto en griego significa que nos da sin guardar nada para sí mismo, sino que nos da toda su gracia porque Él nos quiere dar esa gracia. Eso es lo que significa esta palabra. Y ese Dios es el Dios de ustedes cuando ustedes oran. El Señor les quiere dar esta gracia, el Señor les quiere dar lo mejor a ustedes. De verdad les quiere dar lo mejor a ustedes. Y ahora la palabra dice que es una gracia de buscar lo que el Señor. Y en este versículo cuando dice pídala y que el Señor le dará sin reproche, significa que el Señor lo va a dar y no va a decir como, qué desperdicio o algo así, no. El Señor da de todo corazón. De todo corazón da todo. Y no, sin un poquito de reproche, nos da absolutamente todo. Y esa persona es Jesucristo. Y la prueba de esto es que Él envió a su propio Hijo. Cuando venga la ansiedad, hagan esta confesión de fe ustedes y busquen la sabiduría que les da el Señor. Si les falta sabiduría, la palabra dice, ¿qué es la sabiduría? ¿Cuál es la mayor sabiduría? El tener la sabiduría de sentar a Jesucristo en mi silla, en la silla del Señor de mi vida. Y para que ustedes experimenten esa respuesta, es que el Señor a veces permite circunstancias que nos dan un poco de ansiedad. Y entonces yo oro y los bendigo porque ustedes confiesen esto. Entonces búsquenlo. El Señor les da sin reproche. Que Dios vive. Es diferente cuando una persona ha experimentado y confirmado que Dios vive y una persona no ha podido confirmar que Dios vive. Es muy diferente, pero el amor de Dios, el hecho de que Él está conmigo, esta verdad, no ha sido transformada y hemos recibido circunstancias que nos permiten confirmar esto. Por eso tenemos que mantenernos en la bendición. Para que saber que esta palabra está siendo proclamada en nuestras vidas y podamos aferrarnos a esta palabra. De manera que en medio de la preocupación y de la ansiedad, podamos saber que el Señor los está llamando para que sean testigos. Y los bendigo en el nombre de Jesús para que disfruten esto.